buenos días con todos ustedes, mis estimados amigos. Una vez más, despertando conciencia. Hoy vamos a titular el tema número 1, las dos religiones del mundo. La religión de Abel y la religión de Caín. ¿En qué consiste la religión de Caín? El sacrificio de animales, de la oveja para el perdón de los pecados, lo que era predicho en que el Mesías iba a venir algún día a rescatar la raza humana, y en la otra parte la religión de Caín. ¿Por qué Caín ofreció sus buenas obras, buenos frutos, que no había ninguna enfermedad, ningún fruto pésimo le dio a Dios, sino porque el Padre Kadosh, el Santo, lo rechazó? Vamos a orar. Oh Padre Kadosh, que reina en los cielos y en las alturas, estamos agradecidos por tu infinita misericordia, un día más de misericordia que tú nos estás dando. Alúmbranos, despierta nuestra conciencia, ábrenos los ojos a todos tus oidores también, dale discernimiento para que pueda discernir comprensión. Habla a cada uno de todos nosotros y a mí también. Utilízanos en el nombre de tu Hijo amado, el Mesías Yeshua. Amén, Adonai. Amén. Hoy jueves 9 de julio de 2020. Estamos repitiendo este video, el tema número 1, las dos religiones del mundo. Primeramente doy gracias a mi Aleí mediante Yeshua el Mesías con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulgue por todo el mundo. Porque testigo me es el Padre Kadosh Aleí, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Por eso, hoy vamos a estar en Génesis, capítulo 2, versículo 15. Génesis, capítulo 2, versículo 15. Dice así: tomó pues Yehue, nuestro Aleí, creador del cielo y la tierra, al hombre. Quiere decir en idioma greco-romano, Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrase y lo cuidase. Versículo 16. Y mandó Yehue Aleí al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Mira lo que dice la sierva del Adonai, la sierva, el testimonio de Elena de White. Dice así: en el principio el hombre fue creado a la imagen de Aleí, a la imagen del Santo, en perfecta armonía con la naturaleza y la ley del Kadosh. Los principios de justicia estaban grabados en el corazón. ¿Cómo es eso? Cuando Dios terminó de crear la tierra, hizo el Padre Kadosh un muñeco inerte, pero le dio vida a través de su boca, sopló a la nariz y le dio un aliento de vida. Y fue un alma viviente. No hay tres, hay el cuerpo inerte, que es el polvo, más el soplo de vida, igual alma viviente. El agua tiene dos componentes. Sabemos lo que tiene el agua, el hidrógeno más el oxígeno, dos
igual agua. Si sacamos el hidrógeno o sacamos del agua el oxígeno, deja de ser agua. ¿Me entiendes? No hay tres, hay dos componentes. Y por eso dice, el hombre estaba en sus facultades mentales. Su designio era perfecto en todo. Como dice Camino a Cristo, miremos la naturaleza del Creador que ha creado. Todo revela el amor, la lealtad del Padre Kadosh, el Padre Yehweh. Y por eso lo puso al jardín del Edén para que lo cuidase y lo labrase, para que nadie lo destruya el Edén. Y por eso el hombre estaba en perfecta armonía con la naturaleza y la ley de Dios. Estaba en perfecta armonía a la altura del Mesías, a la altura de la ley de Dios. No había en él mancha de pecado ni maldición. Mira, la pregunta sería, si el Padre Kadosh lo puso al hombre en el Edén, santo, justo, perfecto, bueno, ¿usted cree que Dios mismo le dio la ley al hombre? Claro, claro que sí, en la mente y en el corazón. ¿Y cuál es la razón que el Padre Kadosh, el Santo Yehweh, lo puso el árbol de la ciencia del bien y del mal? Para probar la fidelidad si el hombre obedece o no la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice, segunda razón. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio, capítulo 8. Vamos, ustedes, acompáñenme, el Deuteronomio, capítulo 8. Mira lo que dice la Biblia. Versículo 2. Deuteronomio capítulo 8 y versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yehweh tu Aleí estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. ¿Por qué el Padre Kadosh, Dios, en idioma griego es Dios y Dios no es idioma castellano? Y Jehová no es idioma castellano, sino idioma griego, greco-romano. Toda la raza humana estamos pronunciando un idioma extranjero y no el idioma griego. Todos los pastores saben lo que es griego, hebreo, latín, ¿me entiende? Y encima el arameo, todos los pastores. ¿Por qué Dios, por qué el Santo de Israel, el Kadosh, el cielo, el creador del cielo y la tierra, ha puesto los mandamientos de Dios al pueblo judío? ¿Por qué? ¿No era para probar? Uno. ¿Por qué el Padre Kadosh y el creador del cielo y la tierra ha puesto al hombre un árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿No era para probar? ¿No es la misma ley, uno dado en piedra, escrito con el dedo del Padre Kadosh, dado a quién? A Moisés. Y hoy estamos hablando de Adán. Dios le puso en la mente, en el corazón escrito, pero dado un árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces la pregunta sería, todas las naciones celebramos el Día de la Patria. ¿Me entiende? En Rusia celebra el Día de la Patria en el mes de julio o noviembre. Y acá en el Perú celebran el Día de la Patria el 28 de julio. Y en todas las naciones tiene su Día de la Patria, su Día de la Independencia. La pregunta sería, ¿usted
cuando le pone la bandera de su nación, por ejemplo, aquí en el Perú, pone la bandera del Perú. ¿Qué simboliza la bandera del Perú? Simboliza los tres poderes del Estado. La economía, el poder judicial, que habla del juicio, ¿me entiende? Y otros poderes del Estado también, ¿me entiende? Entonces la pregunta sería, si la bandera del Perú simboliza los tres poderes del Estado, entonces también está presente el representante del presidente del Perú. Ahora, ¿usted está honrando la bandera del Perú o estás honrando de frente al presidente? Al honrar la bandera del Perú, se está hablando que ha sido libertado. ¿Me entiende? Igualito. ¿Qué pasaría? Usted puede honrar la bandera del Perú, lo saca la bandera del Perú, lo pone la bandera de Chile, de Ecuador, de Estados Unidos o cualquier bandera, y tú eres peruano. ¿Podrás honrar la bandera extranjera que no es de tu nación? Jamás vas a poder honrar la bandera que no es de tu nación. Y por eso, mi estimado amigo, usted tiene que saber a quién debes honrar. Entonces, cuando el Padre Kadosh le ha dado la bandera, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos tenían que buscar a Dios, obedecer. Y el Padre Kadosh le ha dado una oportunidad para que llegue a honrar, a obedecerlo a Él. ¿Me entiende? Y por eso dice la misma Biblia, vamos a ver lo que dice el testimonio de Elena de White, en Génesis capítulo 3, versículo 6. Génesis capítulo 3, versículo 6. ¿Qué dice la Biblia? Y vio que la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Quiere decir, cuando el hombre que antes que caiga en pecado, Dios le dijo, el Padre Kadosh le dijo al hombre Adán y Eva que no se acercara a investigar la naturaleza del árbol, que no buscara a buscar la naturaleza del árbol para que no caiga en pecado. Quiere decir, Dios mismo le advirtió al hombre cómo Satanás iba a venir a la tierra, en forma de serpiente, Vamos a ver lo que dice la Biblia. Mira que Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 hasta el versículo 9. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, dice así: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Versículo 8. Apocalipsis capítulo 12, versículo 8. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Versículo 9.
Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Pregunta. Ustedes dirán por qué Dios le arrojó a Satanás a la tierra. Antes que sea arrojado Satanás a la tierra, Dios siempre le advirtió al hombre Adán y Eva que hubo un ser querubín, como dice en Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos, en ti se te halló maldad. ¿Usted cree que Satanás vino a engañar al hombre Adán y Eva? Todos los líderes religiosos, todos los pastores dicen que Satanás vino a engañar. Yo le digo que no vino a engañar. ¿Por qué? Mira, le pongo un ejemplo. En todas las naciones, vaya donde vaya, siempre hay lugar peligroso. Pregunta, ahí viene la pregunta. Si tus hijos, ¿usted lo advertiría a todos tus hijos el peligro? ¿Sí o no? Si usted no lo advierte el peligro y sale tus hijos sin advertencia tuyo, ¿qué pasaría? Viene un peligro, le gana la confianza y le viola uno de tus hijos, o le asalta o le hace algo. ¿Qué haría? ¿Qué te diría a tus hijos a ti? Entonces, tus hijos te van a cuestionar, papá, si tú sabías, ¿por qué no me advertiste? Ahora, la pregunta sería, ¿quién de los dos ha sido el engaño? Los delincuentes, el peligroso, le engaña a tus hijos. Claro que le engaña si no es advertido. Si usted no le advierte el peligro, los delincuentes, los amigos que se hacen hacer buenos amigos, claro que le engaña. Pero si usted lo has advertido el peligro minuciosamente a tus hijos e hijas y toda tu familia, y si tus hijos buscan el peligro y desafían con el peligro, el primer día no les puede llegar el peligro, ni segundo día. Puede ser cualquier momento, cualquier día, cualquier hora, cualquier segundo. Pero ¿qué pasaría si le llega el peligro a tus hijos que tú lo advertiste? Que tus hijos te van a contarte diciendo, mamá, me engañaron, los amigos me estafaron, me hicieron algo malo, algo daño. ¿Tú qué le dirías a tus hijos? No le dirías, te advertí hijo, te advertí hija, no vaya a tal lugar, examine bien el billete, mire la moneda. Entonces, la pregunta sería, esos delincuentes, esos peligrosos, que hay un sitio de peligro, ¿le engañaron a tus hijos o tus hijos recurrió al engaño? Pregunta. Estoy seguro que tus hijos, si tú has advertido a tus hijos, ellos buscaron el peligro. Quiere decir que Adán y Eva, especialmente Eva, buscó el peligro. Elena de White lo dice bien claro, que Dios le dijo, le amonestó día, tarde y noche, que no se acercara al árbol prohibido, ni a investigar su naturaleza prohibida, porque Dios le ha prohibido. Entonces, día, tarde y noche le aconsejó. La Biblia no te especifica cuánto tiempo estuvo Dios, los ángeles de Aleí, aconsejando al hombre. Por eso, Satanás cayó del cielo. Ya Dios le advirtió al hombre
Adán y Eva, cómo iba a venir. Y por eso, y el apóstol Pablo lo confirma en 2 de Corintios, capítulo 11. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 11, 13, versículos 13, 14 y 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros, fraudulentos que se disfrazan como apóstoles del Mesías, versículo 14. 2 de Corintios 11, versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Versículo 15. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pregunta: ¿cómo Satanás le engañó al hombre? Que el enemigo de Aleín vino tal como está, como nos han figurado, con cacho, con cola. Según Elena de White dice que no tiene ni cacho ni cola. Es un hermoso ángel. Es un hermoso. El hombre, antes que caiga el pecado, medía 4,5 metros. En Deuteronomio capítulo 3 y 11. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio. Mira, capítulo 3, versículo 11. Dice así: porque únicamente, oh rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes su cama, una cama de hierro. No está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. ¿Qué dice? Porque había resto de hombre gigante. El codo de un hombre, del hombro, de acá hasta la punta del dedo. El hombre medía 50 centímetros. Por 9 de altura, 9 por 5 no es 45, 4 metros 50 centímetros. El metro es 100 centímetros. 4 metros 50 centímetros. ¿Me entiende? Y su anchura, su cuerpo, era de 4 codos. 50 centímetros por 4, 2 metros. Entonces, el ángel, ¿cuántos metros es? La mujer medía 4 metros y el hombre, el varón, Adán, 4,5 metros. Y los ángeles medía es un poco mayor que el hombre. ¿Te das cuenta, amigo? Y por eso dice la misma Biblia que esos gigantes quedaron en la tierra. Y por eso Adán y Eva fue advertido por el Padre Kadosh. Dice la Biblia, el primer caso, cuando el hombre que cayó en pecado, y para llegar a arrepentirse, que todo lo que ha desafiado contra Dios, contra la autoridad, que no obedeció la voz de Dios del árbol prohibido, ¿qué iba a hacer el hombre? ¿Cómo se iba a acercarse a Dios cuando iba a pedir perdón? Dice la sierva del Adonai, el primer paso hacia la reconciliación con el Padre Kadosh es la convicción del pecado. El pecado es la transgresión de la ley. El pecado es la transgresión de la ley, lo dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. Primer paso, el hombre tiene que reconocer que ha ofendido contra la palabra de Dios, contra la autoridad. ¿Qué pasaría si tu hijo desafía contra tu autoridad, contra tu palabra? Entonces, ¿qué le harías a tu hijo?
Al desafiar contra la autoridad, estás diciendo contra tus principios de tu ley, contra tu gobierno, contra tu cabeza. Pero si usted no gobierna tu casa con autoridad, dejaste de ser cabeza. El hombre, al decir, perdóname Dios mío, he pecado contra ti, contra el cielo. Al decir, perdóname, estás reconociendo que tú manchaste tu pecado y nuestro pecado hacia la ley de Dios. El gobierno de Dios gobierna con dos fundamentos, la ley, la misericordia. Y dentro de la ley y la misericordia, ahí está el juicio. El juicio, la ley y el juicio y la misericordia. Hay que reconocer la transgresión del pecado que han pisoteado el hombre. Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice así. Vamos a ver lo que es escrito por el apóstol Pablo. Romanos capítulo 3, versículo 10 lo dice bien claro. 3, versículo 20. Discúlpame. Romanos capítulo 3, versículo 20 dice así. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano es justificado o perdonado delante de él, delante del Padre, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Como Dios, como el Padre Yahweh, creador del cielo y la tierra, le va a llamarle la atención al hombre. ¿Cómo? Si no existiera la ley en la tierra, ¿cómo le llamaría la atención a tus hijos que ha desobedecido? Si Dios ha puesto una ley, es porque automáticamente hay un pecado. ¿Me entiende? Dice la misma Biblia en Primera de Timoteo. Dice que Dios ha puesto ley cuando hubo pecado. ¿Me entiende? Y por eso, si usted le llama la atención a tus hijos, es porque ha desafiado contra la ley y automáticamente se ha puesto enemigo tuyo, enemigo de la sociedad. Por eso, usted tiene un espejo en la casa. El espejo. Si a ti, el espejo te ve a ti, tu rostro, tu cara sucio, y estás con ropa sucia, y estás apestando con sudores, ¿qué le dirías al espejo? ¿Para qué me pone el espejo? ¿Te vas a decir, estoy limpio? No, sino el espejo te va a condenar. La función del espejo es detectar la suciedad de tu rostro, detectar la última cara, detectar si tienes algún grano. Usted va a agarrar el espejo y te vas a limpiarte. ¿Lo has limpiado? No, lo has ensuciado. Entonces el espejo de casa tiene la función de detectar la mínima suciedad que te encuentra. Pero ¿qué te dice el espejo a tu conciencia? Claro, el espejo no te habla, pero te dice a tu conciencia. Ah, mira, estoy sucio, tengo que ir al baño. Estoy apestando, entonces tengo que bañarme o lavarme las zonas que apestan más y después cambiarte con una ropa nueva o limpia. ¿Correcto? Y cuando sales del baño y te presentas de nuevo ante el espejo, ¿qué te diría el espejo? Ahora sí estás limpio. Antes te condené. Ahora saliste del baño y ahora ya no te veo ninguna mancha de suciedad. ¿Correcto? Entonces, dice Romanos
capítulo 8, versículo 1. Cuando esté en el Mesías, no hay ninguna condenación que te condene. Claro, la ley de Dios nos hace ver el horrible pecado y ahora la ley de Dios nos lleva al agua, al baño. Primero se tiene que amonestar, primero se tiene que hacer ver el error del hombre y de la mujer y del niño. Y cuando ya te lavaste con la sangre del Mesías, ahora sí, el espejo ya no te va a condenar de la ley de Dios, el espejo de la ley de Dios. Ahora, la pregunta sería, si el hombre que cayó en pecado, él tenía que ser condenado, la paz del pecado de la muerte, y Dios mismo le ha hecho ver su horrible pecado, reconocer la autoridad de la ley. Y cuando uno ya reconoció la autoridad de la ley, automáticamente el Padre Kadosh le ha dado una salvaguardia, el cordero, como dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre Satanás y la mujer, que es la mujer de la iglesia verdadera, entre la descendencia de ella, de Satanás, la descendencia de Satanás, ¿cuál fue? Caín, la descendencia de Satanás, y entre tu descendencia, la descendencia del Hijo de Dios. Hay dos tipos de pueblo, Abel y Caín. Tú eres de la iglesia de Abel, reconoce la autoridad de la ley de Dios. Si tú eres de la iglesia de Caín, no vas a reconocer la autoridad de Dios, sino vas a ofrecer tu propio fruto y para que sea rechazado. Dice la Biblia, para reconocer su culpabilidad, el pecador debe medir el carácter con la gran norma de justicia que Alí le dio al hombre, que Dios le dio al hombre. Para que tú reconozcas y yo reconozca mi culpabilidad, tenemos que estar presentes ante el espejo de Dios y medir nuestro carácter con el carácter perfecto. Es un espejo que muestra la imagen de un carácter perfecto y justo del Hijo de Dios. Y lo permite discernir los defectos de tu propio carácter. Claro, el espejo nos muestra cómo estamos. Y el espejo del Padre Yahweh, creador del cielo y la tierra, ¿qué te demuestra? Tu carácter. ¿Cómo está tu carácter si el Mesías viene ahorita en ese momento? ¿Qué te dice el espejo de Dios a tu conciencia? ¿Te falta acercarte a Dios? Esta es la oportunidad. Eso lo he leído, lo que dice Conflicto de los Siglos, página 521, párrafo 1. 521 de Conflicto de los Siglos, párrafo 1, capítulo 28. Eso lo dice bien claro. Para reconocer la culpabilidad, el pecador debe medir su carácter con la gran norma de justicia que Alí le dio al hombre. Es un espejo que le muestra la imagen de un carácter perfecto y justo del Hijo de Alí y le permite discernir los defectos de su propio carácter. Eso acabo de leer en Conflicto de los Siglos, página 521, párrafo 2, capítulo 28. Seguimos. La ley revela al hombre sus pecados, pero no dispone ningún remedio. Mientras promete vida al que obedece, la ley te revela el pecado. Siempre la ley estuvo el pecado. Pero muchos teólogos, muchos líderes dicen,
Adán y Eva estaba bajo la ley. Antes que el Mesías muriera, estaba bajo la ley. Hoy estamos bajo la gracia. Oiga, te estás engañándote. Mira, si ellos estaban bajo la ley, entonces, ¿por qué el Padre Kadosh les dio el cordero? ¿Qué simboliza el cordero del animal? Mira lo que dice la misma Biblia. Adán y Eva ofrecía el cordero para librarse del pecado, de la condenación de la ley. Siempre la misericordia estuvo presente. El cordero del animal era una sombra del cordero en realidad que iba a venir algún día a morir en la cruz del Calvario. ¿Me entiende? ¿Y por qué Juan capítulo 1 versículo 29 dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿De qué cordero se está hablando? ¿No es el cordero en realidad que el Mesías vino aquí como un cordero? ¿Y qué simboliza el cordero del animal? El cordero del animal era la sombra. Yo tengo mi sombra. Si sale el sol, sale la sombra. Lógico. Y si me muevo, es que la sombra me sigue. Entonces la sombra era el cordero, el animal. Y la realidad era el Mesías. Por eso dice, la ley te revela el pecado. No te dispone ningún remedio. Te lleva y te hace ver la vida eterna. ¿Cómo puedo saber lo que dice Proverbio capítulo 11? Vamos a ver lo que dice Proverbio capítulo 11, versículo 9. Dice la misma Biblia. Proverbio 11, versículo 9. Dice así. 19 era. Proverbio 11, versículo 19. Como la justicia conduce a la vida, así que el que sigue el mal lo hace para su muerte. Dice la Biblia que la justicia conduce a la vida. Y la justicia es los mandamientos de la ley de Dios. Pero lo que le han enseñado mal, muchos pastores y líderes dicen que la justicia es otra cosa y los mandamientos es otro y la ley es otra cosa. No, sino preguntemos la Biblia, ¿qué es justicia? Y la misma Biblia se responde en Salmos, capítulo 119, versículo 172. Dice así, Salmo 119, versículo 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. ¿Qué cosa es mandamiento? Son justicia. ¿Y el mandamiento no es la ley de los 10 mandamientos? Entonces, ¿por qué Proverbio capítulo 11, versículo 19 dice, como la justicia te conduce o te lleva a la vida eterna? ¿Por qué Dios, el Padre Kadosh, habla de la justicia que lleva a la vida eterna? ¿Me entiende? Entonces, si la justicia te lleva a la vida eterna, tú tienes que ser santo, justo, perfecto y bueno. Como tú no eres ni santo, ni justo, ni perfecto, ni bueno en la naturaleza humana, si te apropias de la justicia del Mesías, te apropias del cordero del Mesías, su bendita sangre, automáticamente te declara santo, justo, perfecto y buena, como si tú merecieras el cielo. Es como el hombre Adán y Eva. Cometió el pecado. Para librarse del pecado, de la muerte, de la condenación del pecado, era necesario sacrificar el cordero del animal. Su fe era puesto en el santuario celestial. Ahí estaba jugando su caso, para la vida eterna o para la muerte. Y automáticamente era conducido su vida a la vida eterna.
¿Por qué? Porque el cordero del animal tomaba el lugar del hombre y lo garantizaba su vida del animal para que el hombre viva, y la vida del hombre que no merezca muerte, tenía que morir el animal, el cordero, en lugar del hombre. ¿Cómo se llama eso? Sustituto. ¿Correcto? Mira lo que dice Salmos, capítulo 119, versículo 27. Salmos, capítulo 119, versículo 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. ¿Por qué el salmista David habla, hazme meditar tus mandamientos? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Me entiendes? ¿Te das cuenta? Entonces, la razón es, si la justicia es la ley de Dios, entonces la pregunta sería, ¿la ley de Dios es buena o es mala? ¿Es buena o es mala? Y si es mala, entonces ¿por qué Dios le ha dado? Satanás te hace ver que todo es malo y por eso uno lo está pisoteando la ley de Dios. Vamos a ver lo que dice Nehemías. Después de Esdras viene Nehemías. Nehemías, el profeta elegido por Dios mismo. Nehemías capítulo 8, versículos 7 y 8. Repito, Nehemías, el profeta Nehemías capítulo 8, versículo 7 y versículo 8. Dice así. Los levitas estaban encargados de llevar el sacrificio del cordero. Los levitas entraban al lugar santo y al lugar santísimo, y ningún pecador iba a entrar al santuario. ¿Correcto? Los levitas, ahora llamados levitas, son los pastores. Los levitas o los pastores, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Jodías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Versículo 8. Nehemías capítulo 8, versículo 8. Y leía en el libro de la ley, de Dios claramente, y ponía en sentido de modo que entendiese la lectura. La pregunta sería, ¿por qué Dios, voy a hablar en idioma griego, por qué Dios estaba interesado que los levitas le hacían entender la ley de Dios? ¿Para qué? ¿Qué significa la ley de Dios? La ley de Dios simboliza el carácter, el fundamento del gobierno de Dios. ¿Me entiende? Hoy, y si estamos en la gracia y pisoteamos la ley, estás pisoteando el fundamento del carácter de Dios. Un gobierno que gobierna sin ley deja de ser gobierno y entonces uno es delincuente. ¿Me entiende? Y por eso era necesario, como dijo el apóstol Pablo, Romanos capítulo 3, versículo 20, porque la ley no te justifica ninguna obra de la ley, sino la ley es el detector del pecado. Dice la misma Biblia. Seguimos con el espíritu de profecía. La ley te promete vida eterna, como dice Juan capítulo 12, versículo 50. Juan capítulo 12, versículo 50 dice que el mismo Mesías declara, sé que el mandamiento de Dios te lleva a la vida eterna, lo hago como el Padre me lo ha dicho. ¿Por qué el Mesías habla del mandamiento de Dios que te lleva a la vida eterna? ¿Ya no es Cristo? Claro, el Mesías es la voz del Padre.
Y la voz del Padre es el Espíritu del Padre, la palabra. Y la palabra es Espíritu. Entonces, el Hijo de Dios tiene que traer la ley. ¿Cómo es eso? Mira lo que dice Juan capítulo 12, versículo 48. Juan capítulo 12, busquen ustedes lo que dice Juan capítulo 12, versículo 49. Mira lo que dice la misma Biblia. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento que tengo que decir y los mandamientos que tengo que hablar. ¿Por qué el Padre Kadosh le dio la ley a su Hijo para hablar de la ley lo que dio el Padre le dio a su Hijo amado? ¿Para qué Dios le dio la ley al hombre Adán y Eva a través del árbol prohibido? Mira, entonces, si ustedes y los pastores mentirosos y los líderes dicen, no, ya en la cruz del Calvario fue anulado la ley, entonces, ¿por qué el Mesías va a venir a condenar a los que no obedecen la ley? Mira, entonces, ¿por qué el Mesías no dijo, yo soy la gracia? Ustedes créanme a mí, yo soy la gracia, ya dejó de existir la ley. La pregunta sería, el Hijo de Dios vino a morir en la cruz del Calvario. ¿Por qué vino? ¿Por un pecado? Quiere decir 1 Corintios capítulo 15, versículo 47, que el Hijo de Dios vino a la tierra en representante. Tomó el lugar del primer hombre, Adán, que cayó en la tierra. Pero el hombre Adán no cayó en pecado pisoteando la ley de Dios, sino comió el fruto prohibido. Atentó contra el 10º mandamiento que dice en Éxodo capítulo 20, versículo 17. ¿Sabe qué dice Éxodo 20, versículo 17? No codiciarás los bienes ajenos. ¿Me entiende? No codiciarás la mujer ajena. ¿Qué más? No codiciarás tu dinero, tu asna, tu criada ni tu esclava. El árbol prohibido no le pertenecía al hombre Adán y Eva, le pertenecía al Padre creador del cielo y la tierra. ¿Me entiende? Entonces, el mismo Mesías no murió por el sábado. No murió que trasladó el sábado por el domingo. No, murió por un mandamiento, el 10º mandamiento. ¿Y qué dice el apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 10? El apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 10 dice, porque si toda una persona cumple toda la ley, pero falla un solo mandamiento, resultó culpable. Quiere decir que el hombre Adán y Eva, que desobedeció la voz de Dios al comer el fruto prohibido, quiere decir que se hizo culpable de todos los mandamientos de Dios. Y por eso el Mesías vino por un asesino, porque desafió contra la ley de Dios. Y por eso el mismo Mesías murió en la cruz del Calvario como si fuera un asesino. Pero él no ha sido pecado. Él no trajo ningún pecado y no hizo pecado. Por eso el Mesías dice, el Padre le abandonó al Mesías. Por eso. Y el Padre tenía que abandonarle totalmente al hombre Adán y Eva. ¿Y qué me decía el Mesías? El abandono total. ¿Qué dice en Marcos? Vamos a ver lo que dice en Marcos,
capítulo 15. Miren ustedes, busquen la misma Biblia, Marcos, capítulo 15, versículo 34. Marcos, capítulo 15, versículo 34. Dice así: y la hora novena, Yeshua clamó a gran voz, diciendo, en mi Biblia, la Reina Valera del año 1960, la Tokio, dice Eloí. Y en la Biblia hebrea neta y no masoreta, dice Aleí. Dice, y la hora novena, Yeshua clamó a gran voz, diciendo, Aleí, Aleí, lama sabactani, que traducido en idioma greco-romano es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Mesías tenía que ser desamparado por el Padre, porque el Padre le dio al Mesías como un asesino pecador. Y un asesino no merece la vida en esta tierra. Pero el Mesías murió en tu lugar, como el cordero del animal murió en lugar del hombre. Ahora el hombre Adán y Eva, y hasta antes que el Mesías muera, entonces el cordero del animal estaba muriendo en lugar del hombre asesino en el pecado. Y el Mesías estaba muriendo en lugar de nosotros, como si él hubiera cometido pecado. ¿Me entiende? Por eso dice que la justicia lleva a la vida eterna siempre y cuando te apropias su bendita sangre del Hijo amado. Eso lo dice, mira, dice, la ley promete vida al que obedece. Juan capítulo 12, versículo 50. Declara que la muerte, lo que le toca al transgresor, la paga del pecado es muerte, Romanos 6, 23. Solo el Evangelio del Mesías te libra de la condenación de la mancha del pecado. Debes arrepentirte ante el Padre Kadosh, ante el Padre Yahweh, creador del cielo y la tierra, cuya ley que ha sido transgredida. Y si tú te arrepientes de corazón y tener fe en su sacrificio expiatorio, el Cordero real, que es el mismo Mesías, y así obtienes remisión de los pecados cometidos anteriormente y se hace partícipe de la naturaleza divina. Si tú reconoces que has pisoteado la ley de Dios y el santo Shabbat, el reconocido como el sábado, entonces Él te declara santo, justo, perfecto y bueno, y estás listo para que, y te declara a la familia real, la familia de la naturaleza divina, lo dice en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Lo que he leído está en Conflicto de los Siglos, página 521, párrafo 2, capítulo 28. Les recomiendo que compren ustedes Conflicto de los Siglos y Eventos de los Últimos Días y también Preparación para la Crisis Final. 3 libros importantes. Conflicto de los Siglos. El segundo libro es Eventos de los Últimos Días y el tercer libro es Preparación para la Crisis Final. Hoy he leído Conflicto de los Siglos, página 521, párrafo 2, capítulo 28. Y para terminar con esto, mis estimados amigos, Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías capítulo 59,
versículo 2. Dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro aleí. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. Dice que el pecado hace separación del Padre, del Creador del cielo y la tierra. Quiere decir que el hombre Adán y Eva, al comer el fruto prohibido, al desafiar la ley de Dios por medio de su palabra, automáticamente se separó ¿de quién? De Dios. ¿Cuántas veces tú te separas de Dios? ¿Cuántas veces le hemos desafiado contra Dios? ¿Cuántas veces que hemos hecho oración, ayuno, vigilia, creyendo que Dios nos conteste? ¿Y por qué Dios no nos ha contestado? ¿Dónde están los pastores que han prometido diciendo que Dios sana, promete y santifica? ¿Dónde está ese Dios? Le digo a ustedes que los pastores han hecho esos milagros, que han hecho levantar a los cojos, a los ciegos, a los mudos. En todas las iglesias han hecho eso. ¿Dónde está ese pastor que se aprovecharon del diezmo y ofrenda y no te ayudaron en plena pandemia, declarado entre comillas el coronavirus? Y ese coronavirus solamente te trae inflamación, trombosis en los pulmones, mejor dicho, revienta una de las arterias y se desangra. Acá se necesita un buen antiinflamatorio y un buen anticoagulante. ¿Dónde está esos tipos de pastores que han hecho milagros? ¿Dónde está que tú confianza en tus pastores y Dios no cumplió tu deseo? ¿Por qué? ¿A quién has confiado? ¿En Dios? Y si has confiado en Dios, ya estás obedeciendo la ley de Dios y el santo sábado, y te has apropiado de la naturaleza, de la sangre bendita del Hijo de Dios, te declara santo, justo, perfecto y bueno, y te lleva a ser la familia de la naturaleza divina. Y Dios dice bien claro lo que dice en Primera de Juan. Vamos a ver lo que dice Primera de Juan 3, versículo. Vamos a ver primero, voy a constatar. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a ver. Discúlpenme, no era capítulo 3. Acá está capítulo 5, versículo 14. Primero de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice así: y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Me entiendes? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Obedecer la ley de Dios? Vamos a ver, ya encontré lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22, la voluntad es obediencia a la ley de Dios. Dice así, versículo 22, y cualquier cosa que pidas y la recibes de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esa es la voluntad del Padre. Si tú has obedecido al pie de la letra la ley de Dios, y has pedido y se te concedió en la misericordia de Dios, bienvenido. Es porque no te mereces. Es por la misericordia de Dios. Tienes que estar agradecido de Él. Que Dios me lo bendiga una vez más. Amén.